Hola a todos. ¿Listos para una historia aterradora? Hoy les contaré una historia que les hará temblar de miedo y asegurarse de que la puerta de su habitación esté bien cerrada antes de irse a dormir. Así que, prepárense para adentrarse en un mundo lleno de misterio y suspenso. Esta es la historia de Mi amigo desapareció después de visitar a una vieja gitana. ¿Dónde está? Hace un par de semanas, mi amigo Alejandro decidió visitar a una vieja gitana que vivía en las afueras del pueblo. Habíamos escuchado rumores sobre sus habilidades sobrenaturales y su don para leer el futuro. Alejandro, siendo un espíritu valiente y aventurero, no podía resistirse a la tentación de conocerla y descubrir qué le esperaba en su porvenir. El día que Alejandro planeaba ir a ver a la gitana, el cielo se oscureció repentinamente y una niebla densa envolvió el aire. A pesar de las advertencias de los lugareños, quienes decían que nunca se debía visitar a la vieja gitana, mi amigo estaba decidido a conocerla. Caminando por un sendero estrecho y sombrío, Alejandro llegó finalmente a la pequeña cabaña de la gitana. La casa parecía estar en mal estado, con las ventanas rotas y un olor extraño que salía desde su interior. La puerta se abrió sola, como si alguien la hubiera estado esperando. Al entrar, Alejandro notó que la gitana no estaba allí. Solo había una mesa llena de objetos extraños y una bola de cristal en el centro. Sintiendo una extraña atracción hacia ella, decidió tocarla. En ese momento, la bola de cristal se iluminó intensamente y Alejandro fue transportado a un lugar desconocido. Cuando despertó, se encontró en un lugar oscuro y aterrador. No podía ver nada a su alrededor. Solo podía escuchar voces susurrantes y sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Intentó gritar, pero su voz se perdió en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, una figura sombría se acercó lentamente a él. Era la vieja gitana, pero algo había cambiado en ella. Su rostro estaba deformado y sus ojos brillaban con una malévola oscuridad. Alejandro intentó escapar, pero estaba atrapado en aquel lugar siniestro. La gitana le dijo que había liberado un antiguo espíritu maligno que la había ayudado a obtener sus poderes sobrenaturales. Ahora, ese espíritu buscaba un nuevo anfitrión y había elegido a Alejandro. El espíritu, conocido como el devorador de almas, se alimentaba de la energía vital de las personas y estaba decidido a poseer el cuerpo de Alejandro. Desesperado, Alejandro luchó contra la gitana y el espíritu. Intentó encontrar una salida de aquel lugar oscuro y siniestro, pero todo parecía estar en su contra. Cada vez que se acercaba a la luz, era arrastrado nuevamente a la oscuridad. Mientras tanto, sus amigos y familiares estaban preocupados por su repentina desaparición. Comenzaron a buscarlo en todas partes, pero no había rastro de Alejandro. La policía también se unió a la búsqueda, pero todas las pistas parecían conducir a un callejón sin salida. En su desesperación, la madre de Alejandro decidió visitar a la misma gitana que había llevado a su hijo a aquel terrible destino. Al llegar a la cabaña, encontró a la vieja gitana con una sonrisa malévola en su rostro. La madre de Alejandro la confrontó, exigiendo saber qué había hecho con su hijo. La gitana, con su voz llena de malicia, le reveló que Alejandro estaba atrapado en un mundo oscuro y que solo ella tenía el poder para liberarlo. Sin embargo, había una condición. La madre de Alejandro debía ofrecer su propia alma a cambio de la liberación de su hijo. La madre, desesperada por recuperar a su hijo, aceptó la oferta y entregó su alma a la gitana. En ese momento, Alejandro fue liberado de la oscuridad y regresó a su hogar. Sin embargo, el precio que habían pagado era demasiado alto. La madre de Alejandro había perdido su alma y ahora estaba condenada a vagar en la oscuridad por toda la eternidad. Alejandro, traumatizado por su experiencia y lleno de culpa, nunca volvió a ser el mismo. Siempre tenía miedo de la oscuridad y se aferraba a la esperanza de que algún día podría encontrar una manera de salvar a su madre. Y así, amigos míos, esta es la historia de cómo mi amigo Alejandro desapareció después de visitar a una vieja gitana. A día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió con él ni cómo podría rescatar a su madre de aquella terrible condena. Entonces, cuando vayas a dormir esta noche, asegúrate de cerrar bien la puerta y mantener la luz encendida. Nunca se sabe qué peligros acechan en la oscuridad, esperando atrapar a aquellos que se aventuran más allá de lo conocido. Hasta la próxima, y dulces pesadillas.